ese micro tiene que estar amarillo y ya podemos empezar. Pues, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos como estábamos haciendo estos días con las terceras jornadas Aprendiendo Feminismo. Aprovecho también para quitarme un poco la mascarilla para hablar. Y bueno, pues como bien sabemos, la UNED dedica el mes de marzo, ya lo comenté en las sesiones anteriores, a la mujer, y esta es la tercera edición que realizamos de las jornadas Aprendiendo Feminismo. Este caso, pues están dedicadas a feminismo y educación. Como bien sabemos, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 promueve la igualdad, y el Centro de Lugo, dentro de su proyecto Lugo Naturalmente, pues tiene en su tercer eje como objetivo el dar a conocer y el contribuir en la medida de lo posible a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Como siempre, pues vuelvo a agradecer al Foro Feminista de Lugo el organizar pues en la UNED estas jornadas, puesto que ellas son las principales impulsoras de la actividad. Y para mí, pues es un honor contar esta tarde aquí con mi querida profesora de Química Inorgánica, María Isabel Fernández García, que además es una persona a la que pues ya admiraba, pero últimamente, si cabe, incluso más por su trabajo de divulgación de las mujeres en el campo de la ciencia, además de las mujeres de nuestras paisanas, de las mujeres de Lugo, de las mujeres gallegas que han sido pioneras en su carrera científica y que han abierto camino a otras muchas mujeres que también hemos querido dedicarnos pues al campo científico. Bueno, pues Isabel, para quien no la conozca, es doctora en Ciencias por la Universidad de Santiago de Compostela y es catedrática de Universidad del Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias de Lugo, de la universidad que pertenece a la Universidad de Santiago de Compostela. Bueno, también actualmente pues ejerce, bueno, ha ejercido y ahora mismo sigue allí como profesora. La figura es ad honorem. En la Facultad de Ciencias ha dado clase y también en la Escuela Politécnica Superior, y ahora mismo pues sigue como profesora ad honorem. Además ha dirigido 8 tesis doctorales, 7 tesis de licenciatura, 57 proyectos fin de carrera, y ha escrito numerosos libros, aunque los primeros, todos ellos en el campo de la química inorgánica, y últimamente también pues en el campo de la investigación de las mujeres científicas a través bueno, pues del grupo Ciencia Nosa, de Historia de la Ciencia y de las científicas y científicos gallegos. Destacar algunos de los libros que tenemos aquí, que bueno, pues agradezco también que me ha regalado los libros, y agradezco muchísimo también. Por ejemplo, Manuela Barreiro Pico, ribadense destacada, primera licenciada en Farmacia de Galicia del año 2017, bueno, y otros libros como el de Pioneras, que tenemos aquí también, Pioneras de Ciencias en Lugo, también más reciente. Comentar que es autora y coautora de 98 artículos científicos, más de 150 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales, y que ha realizado también estancias en otras universidades extranjeras. Además, fue profesora tutora del programa Intercampus durante 7 convocatorias del año 96 al 2001. Tiene más de 30 artículos de divulgación científicos y de género, así como más de 20 de conferencias de divulgación científica. Además, ha obtenido numerosos premios por su trabajo, premios como, por ejemplo, pues, a la tesis doctoral, también premio en la 6ª edición de los premios a la introducción de la perspectiva de género en la docencia y en la investigación. También el premio InLugo en la modalidad de tecnología, otorgado por la Diputación Provincial de Lugo.
y el primer premio de categoría de divulgación colectivo Lemos del cuarto certamen de divulgación de mujeres de Lemos. Bueno, desempeñó también cargos de gestión y también ha sido pues, integrante del claustro universitario y de la Comisión de Investigación del Vicerrectorado y vocal y presidenta de la Comisión Delegada de la CIUGA durante más de 20 años. Me he centrado solo en la parte no inorgánica del currículum, o sea que el currículum es muchísimo más extenso, pero bueno, hoy nos va a hablar de cómo introducir la igualdad en la formación científica y yo pues estoy muy contenta de tenerla aquí esta tarde y agradezco muchísimo que haya aceptado pues nuestra invitación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu presentación tan cariñosa y tan próxima, como corresponde a una buena alumna como tú has sido. Muchas gracias. Saludo a todos y a todas que estáis escuchando y estáis participando en estas jornadas de Aprendiendo Feminismo y Educación que se está haciendo. Y el título de mi ponencia, como bien ha dicho Ana, es «Cómo introducir la igualdad en la formación científica». Como también os ha dicho Ana, soy profesora, catedrática de Química Inorgánica y profesora ad honorem. Ya que vamos a hablar de la introducción de la igualdad en la formación científica, quiero deciros que precisamente el haber alcanzado este grado de catedrática y de profesora ad honorem es también un techo de cristal que las mujeres estamos rompiendo, puesto que, como veremos un poquito más adelante, el número de catedráticas es pequeño. Y lo mismo sucede con la continuación en la universidad después de la jubilación. Es muy frecuente pensar que los hombres, ¿qué van a hacer cuando se jubilan? ¿Qué van a hacer en su casa? Mientras que una mujer siempre tiene muchas cosas que hacer en su casa. Siempre está más justificado que un hombre quiera continuar con sus trabajos de investigación. Bien, pues también ahí las mujeres tenemos que seguir, si es que nos gusta, si es que tenemos pasión por nuestro trabajo, continuar trabajando en lo que veníamos haciendo. Concretamente en mi caso, me quedaban algunos trabajos por terminar y tenía ilusión en terminarlos. Y por eso solicité continuar como profesora ad honorem. Y para que veáis que el número es pequeño, en mi solicitud éramos 13 profesores y profesoras, de los cuales solamente 4 éramos mujeres. Es decir, que el porcentaje es bajo. Es algo que tenemos que seguir, por el que tenemos que seguir luchando hasta conseguir esa igualdad. Para irnos introduciendo en el tema, en primer lugar os voy a citar unas frases que nos van a situar en los momentos en los que fueron dichos. La primera dice: pierden el dinero y algo más las familias que tienen el mal gusto de dedicar a sus hijas al manejo del bisturí o a los trabajos de laboratorio. La figura de la mujer tiene otro cuadro y debe dedicarse a otros menesteres. Esto se publicó en la revista La Farmacia Moderna en el año 1897, que por cierto era una revista muy avanzada en temas farmacéuticos. Y se publicó porque Manuela Barreiro Pico se matriculó en la Universidad de Santiago previa solicitud de permiso, porque en aquel momento no era posible hacerlo directamente, y estaba matriculada, y siendo la primera mujer que se matriculó en la Universidad de Santiago y la primera que se licenció en el año 1900. Esta frase, por lo tanto, ya nos sitúa en el contexto de ese momento. Otra de las frases es: la prueba para saber si puedes hacer un trabajo o no debería depender de la organización de tus cromosomas. Esta frase fue dicha por Bella Atwood, que es una licenciada en Derecho, feminista y politóloga norteamericana, que trabaja sobre temas de feminismo. Otra de las frases ya más actual, y que nos centran ya más en estos momentos actuales, es la siguiente: yo no quiero dejar de ser madre, pero tampoco quiero dejar de tener una actividad laboral en el área que sea y al máximo nivel si se puede. Esta frase fue pronunciada durante la entrega de los premios L'Oréal en el año 2012. Y como veis en la imagen que os muestro,
En esa entrega de premios estaban presentes científicas como María Blasco, Margarita Salas y Celia Sánchez Ramos, 3 mujeres eminentes en el campo de la ciencia y 3 mujeres que también son madres. Es decir, cómo la preocupación ha ido cambiando desde podernos matricular hasta que no nos discriminen por nuestro sexo, hasta querer algo más, es decir, poder compatibilizar aquellos trabajos para los cuales estamos muy preparadas y cualificadas con nuestra labor como madres. No es tanto que no hubiera científicas en el pasado, sino que su memoria fue borrada de la historia por las corrientes historiográficas dominantes. Estamos a recuperar esa mitad de la historia que está por contar. Y lo hacemos a través de muchos medios, y uno de ellos son los libros. Los libros, como por ejemplo estos que os cito aquí y que voy a ir describiendo lentamente, por si queréis anotar las referencias y queréis haceros con ellos para leerlos porque son sumamente interesantes. El primer libro que os cito aquí se llama Sabias, la cara oculta de la ciencia. Es un libro que está escrito sobre mujeres desde los albores de la historia. Desde que se empieza a contar historia ya tenemos mujeres científicas que han hecho cosas muy interesantes en el campo de la ciencia y que desconocemos. Pues bien, Adela Muñoz Páez, que es la escritora, que es catedrática de Química Inorgánica en la Universidad de Sevilla, nos va describiendo una serie de mujeres a lo largo de la historia. Otro libro muy conocido es el de Científicas. Cocinan, limpian y ganan el premio Nobel. Y nadie se entera. Este libro es de Valeria Edelstein y es un libro que está escrito en términos, como bien corresponde con el libro, con el título, en término humorístico, pero es un libro muy serio acerca de la situación de las mujeres en la ciencia. Otro de los libros es Científicas, de Jorge Bolívar, que también nos cuenta la biografía de mujeres destacadas dentro del campo de la ciencia. Otro libro, Mujeres de Ciencias, también nos cuenta algunas biografías de mujeres de ciencias. Y después tenemos 3 libros en gallego, para los que seáis de Galicia y tengáis interés en conocer las mujeres gallegas, como el que tiene este sugestivo título: Tiven a chave, a bicicleta e os 4 libros. Primeras científicas na Universidade de Santiago. Este libro es de Xoana Pintos, y nos describe, como bien dice ahí, las primeras científicas de la Universidad de Santiago. Después tenéis estos otros 2 libros que ya mencionó también Ana en la presentación, que es Abriendo Caminos, las primeras universitarias de ciencias de Lugo, que está escrito en castellano, y Pioneiras de Ciencias de Lugo, las primeras universitarias de ciencias de Lugo. Estos 2 últimos libros los he escrito yo, y concretamente el libro de Pioneiras de Ciencias de Lugo, en él recopilo hasta 63 mujeres que nacieron antes de 1920. Fijaros que es un número relativamente alto, ya que desconocemos prácticamente que hubiera mujeres hasta las que conocemos hoy en día. A veces pecamos un poco de falta de conocimiento de nuestras propias mujeres. Estas mujeres han sido sobre todo farmacéuticas, en su mayor número, pero también tenemos mujeres médicas que han sido médicas ginecólogas, médicas pediatras, médicas odontólogas, médicas oculistas, y también tenemos profesoras de la Escuela de Magisterio, profesoras de los institutos, e incluso también tenemos una profesora de universidad que ejerció como profesora auxiliar en los tiempos antes de la guerra y que después, por motivo de la guerra y de las dificultades, pues tuvo que dejar su carrera universitaria para dedicarse a la farmacia. Bien, una vez que hemos visto estos libros, en los cuales podemos conocer a nuestras mujeres, vamos a centrarnos en un tema que es educación y mujer. ¿Cómo la mujer ha accedido a la educación? Desde siempre las mujeres han estado en su casa desde muy pequeñitas, y lo vemos aún hoy en día en aquellos países que por su situación económica sufren un gran atraso, donde las niñas son las que cuidan de sus hermanos, donde las niñas son las que ayudan a su madre. Bueno, pues eso también lo teníamos nosotros aquí, y vamos a ver cómo se fueron superando y qué barreras se fueron traspasando. En el siglo XVIII la educación de las niñas era muy escasa, y la poca que había se hacía en escuelas municipales, escuelas que eran creadas en los municipios.
Estas escuelas, concretamente en Lugo, fueron creadas 2 escuelas con la ayuda de una mujer que se llamaba María Reguera. Esta mujer era una mujer muy preparada y muy culta. A las mujeres en aquellos tiempos que tenían estas cualidades se les llamaban bachilleras, y participó en lo que conocíamos en aquel momento como la Real Sociedad de Amigos del País. Y era colaboradora del presidente de dicha asociación y daba discursos, pronunció varios discursos en dicha academia sin llegar a pertenecer a la misma por su condición de mujer. Bueno, pues ella promovió la creación de 2 escuelas en Lugo. Y aunque su biografía no figura, que es una biografía muy escasa y desconocida, probablemente ella misma ejercería incluso en algunas veces como maestra. Además de estas escuelas, las mujeres de la alta sociedad y de las clases adineradas acudían a los conventos a prepararse, y se preparaban sobre todo en una educación de tipo social para las funciones que iban a ejercer después de tipo social. No era como condición que aprendieran a leer y a escribir. Lo aprendían si su preceptora en el convento pues conocía y sabía leer y escribir. Después también había benefactores y benefactoras que creaban escuelas para que las mujeres pudieran asistir. De esta época, del siglo XVIII, mujeres de ciencias que conocemos son muy escasas, y sí tenemos referencias de 2 mujeres boticarias, una en Santiago de Compostela y otra en Lugo. Tenemos que recordar que las mujeres boticarias en aquel momento no podían tener la farmacia a su nombre por ser mujeres, y para ser boticarias en aquellos momentos no se accedía a la universidad, sino que se aprendía en la propia botica, estando trabajando con el boticario, y después se hacía un examen en Madrid, en lo que se llamaba el Tribunal del Protomedicato. También teníamos enfermeras mayor y amas en los hospitales. Estas mujeres hacían las labores de enfermeras en los hospitales en la parte dedicadas a las mujeres, y acompañaban al médico cuando se hacía la visita correspondiente. Y a estas visitas también accedía, en el caso de la parte de las mujeres, el enfermero mayor, mientras que en la parte correspondiente a los hombres, la mujer nunca asistía. La enfermera mayor nunca asistía a las sesiones en la parte relativa a los hombres. En el siglo XIX la situación mejora, pero sigue habiendo un porcentaje de analfabetismo muy elevado, sobre todo en las mujeres. Ayuda por las correspondientes leyes que veremos después, con creaciones de escuelas, y a una enseñanza ya más elevada y superior, la creación de los institutos de segunda enseñanza. Concretamente en Lugo, el Instituto de Segunda Enseñanza fue creado en el año 1842 y fue el primero de toda Galicia. También se crearon las escuelas normales provinciales, que en Lugo fue en el año 1842, y es también una de las primeras de Galicia. Igual que sucede en Galicia, sucede en el resto de España. Las leyes de educación que existen en estos tiempos, como veréis, son varias y van cambiando. Es decir, que en nada hemos cambiado con relación a los tiempos precedentes. Es decir, que variaban según la política de los momentos. Y así tenemos el informe Quintana de 1812, la ley del trienio liberal, que se llamaba Ley de Instrucción Pública de 1820, la ley Vallejo de 1822, con el Reglamento General de Primera Enseñanza, la ley de Instrucción Pública de 1838 de Isabel II, la ley Moyano de 1857, la ley Orobio de 1868, y en la Restauración una modificación que hubo en 1875 que provocó un atraso en la educación. En todas estas leyes se describen 3 niveles. La primera, que consistía en aprender a leer, escribir, aritmética y religión. En la segunda, prepara para los estudios universitarios y técnico-profesionales. Y la tercera, que ya es particular y sería impartida por las universidades. El plan de estudios en todos ellos era uniforme, en libros, en método y en lengua. Sería pública, gratuita o en manos de órdenes religiosas. E iba dirigida fundamentalmente a hombres. ¿Cómo contemplan estas leyes a las mujeres? Pues en el año 1821 se llama el principio de igualdad en la educación y nos dice: en las escuelas de niñas se seguirá un todo, un mismo plan, sistema y orden que la de los niños.
si bien no existían escuelas de niñas. En el 1838, con Isabel II, las escuelas de niñas están separadas de los niños y hay diferencias en las materias a impartir. Concretamente, las niñas tienen clases dedicadas a sus labores, lo cual quiere decir que a igualdad de tiempo, las niñas siempre llevan una formación inferior, ya que a las asignaturas que los niños estudian en esas horas, ellas no las practican. En 1857 tenemos la Ley Moyano. Esta es una ley importante porque da derecho de las mujeres a la educación primaria. Se crean las escuelas de niñas, en aquellas poblaciones que hay más de 500 habitantes. Es decir, que ya tenemos por primera vez escuelas solo para niñas. Si hay menos de 500 habitantes, las niñas pasarán a las escuelas mixtas. Se crean escuelas mixtas y están compatibilizando la educación con los niños. De esta época son también la creación en 1876 del Instituto Libre de Enseñanza, que ayuda a la mejora de la enseñanza de una manera más libre y racional. Y en el año 1871 se crea la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, AM, que también se conoce como la Fundación Fernando de Castro. Esta tiene su sede en Madrid y forma a las mujeres sobre todo para trabajos de tipo burocrático y de tipo medio, como son la mecanografía, la taquigrafía, la telefonía. Muchos hemos visto esas películas de las mujeres en el siglo XIX, ocupadas de los teléfonos, etc. Es decir, que preparaban para las mujeres para ese tipo de trabajo. En 1882 no se permite la matrícula en segunda enseñanza a las mujeres, pero sí se permite que vayan a la universidad previa solicitud de permiso. En 1883, sin embargo, pueden matricularse en la segunda enseñanza, pero sin derecho a cursar estudios en la facultad. Es decir, que ahí hay una serie de años donde hay unos vaivenes y cambios, donde la mujer está siempre sujeta a lo que dirán. Hasta que por fin, el 8 de marzo de 1910, mediante un real decreto, una real orden del Ministerio de Instrucción Pública, se promulga la ley mediante la cual las mujeres se pueden matricular en la universidad. Es, por lo tanto, el momento a partir del cual las mujeres se pueden matricular libremente sin necesidad de solicitar ningún permiso. Esta ley no fue suficiente, ya que el 2 de septiembre de 1910 sufre una reforma para decir que las mujeres pueden ejercer la profesión para la cual han sido preparadas, porque se daba la paradoja de que las mujeres estaban preparadas, estaban tituladas, pero no podían ejercer la profesión, entre otras cosas porque sus propios compañeros varones las denunciaban, no querían que ellas ejercitaran lo mismo que ellos. Bueno, pues a partir del 2 de septiembre de 1910 se puede ejercer también la profesión. Además, existen otros centros que también ayudan a la educación de la mujer, como son la Residencia de Señoritas, que fue creada en 1915 y era dirigida por María de Maeztu. Esta residencia fue creada siguiendo el modelo de la residencia de estudiantes, que era la residencia de los chicos, que todos conocemos, que es muy famosa, pues porque allí estuvieron personajes muy conocidos del arte y la literatura española y de la ciencia también. Bueno, pues en la Residencia de Señoritas también tenemos mujeres muy importantes que han estado ahí. En dicha residencia pues había bibliotecas, aulas, incluso laboratorios de apoyo a la mujer en sus labores de estudio en la universidad. Como veis ahí, vemos las mujeres trabajando en el laboratorio de dicha residencia. Hay además la Junta de Ampliación de Estudios, las JAE, que fueron creadas en 1907. Esta Junta de Ampliación de Estudios da muchas becas para que las mujeres puedan estudiar y que puedan también completar su formación en el extranjero. Esta junta fue sumamente importante en el desarrollo de la preparación de las mujeres, sobre todo en el extranjero. Hay un buen número de mujeres que están en esta época trabajando en el extranjero y perfeccionándose en el extranjero. Sin ir más lejos, la hace poco laureada por la Sociedad Gallega de Ciencias, Jimena Fernández de la Vega, que gozó de varias becas de esta Junta de Ampliación de Estudios para su perfeccionamiento. Bien, con todo esto y a la altura de 1935 podemos decir
que en la Universidad de Santiago de Compostela hay 7 mujeres que son profesoras auxiliares de ciencias, profesoras auxiliares de universidad, 5 en la Facultad de Ciencias y 2 en farmacia. Pero fijaros que estamos diciendo el año 1935, es decir, que van a sufrir un golpe duro con motivo de la guerra y su número pues va a disminuir considerablemente después de la guerra. Para situarnos también en este contexto, decir que las primeras mujeres licenciadas en España fueron Dolores Aleu y Riera en el año 1882 y Elena Maseras en 1887, ambas en medicina. Por lo tanto, estamos en el campo de las ciencias. Y a nivel europeo tenemos a Elizabeth Garrett Anderson en 1865 en el Reino Unido. Es decir que, como vemos, finales del siglo XIX. Y aquí también incluiríamos a nuestra antes mencionada Manuela Berreiro Pico, que se licenció en farmacia en el año 1900, siendo la 7ª de España en licenciarse. La primera académica de la Real Sociedad Española tardaría aún muchos años de farmacia, aún tardaría muchos años en aparecer, porque hasta el año 1987 no es nombrada María Cascales. Mientras que Margarita Salas lo fue en 1988 en la Real Sociedad Española de Ciencias de Física y Química. Por lo tanto, vemos que esto es mucho más reciente. En cuanto a mujeres con premio Nobel en ciencias, aquí también tenemos una gran barrera. En 210 años, solo 23 mujeres han conseguido el premio Nobel, lo cual representa un 3%. Han recibido este galardón en física, química y fisiología o medicina. En esta última rama, fisiología y medicina, es donde tenemos el mayor número, alcanzando el 5%. En total han sido 5 mujeres en física, 7 mujeres en química y 11 en fisiología o medicina. Y que ellas solas hubiesen alcanzado el premio Nobel, solo tenemos a 3 mujeres. En este gráfico, que está publicado por la Wikipedia, vemos todas las mujeres que han sido laureadas desde el año 1901 hasta el 2020. Como vemos, hay muchos años, que solamente hay una, que están incluidas todas las ramas, y como vemos hay unos grandes huecos que nos reafirman en lo que acabamos de decir, que muy pocas mujeres han sido nombradas premio Nobel. Voy a hablaros solamente de las 3 mujeres que han sido premiadas con el premio Nobel ellas solas. Marie Curie, que todos conocemos y cuya imagen ya no pongo porque siempre es recurrente el hablar de ella, y nos interesa conocer a más mujeres. Necesitamos ampliar nuestro campo de conocimiento de mujeres. Bueno, pues Marie Curie fue premio Nobel de Química ella sola en 1911 y había recibido anteriormente el premio Nobel de Física en 1903 juntamente con su marido. Barbara McClintock, que nació en 1902 y fue premio Nobel en 1983. Aquí la vemos trabajando en su laboratorio con su microscopio y sus preparaciones microbiológicas. Bueno, pues trabajó sobre elementos genéticos móviles que están presentes en el maíz y eran capaces de transmitir información a través de los cromosomas. Cuando la nombran premio Nobel tiene 81 años, pero sus trabajos fueron tan importantes en los campos de la genética que por eso mereció el premio Nobel. Dorothy Crawford Hodgkin, que nació en 1910 y fue premio Nobel en 1964. Dorothy pues, fue premio Nobel mucho más joven y mejoró las técnicas cristalográficas. Logró desvelar la estructura tridimensional de biomoléculas importantes, como por ejemplo el colesterol en 1937, la penicilina en 1945, la vitamina B12 en 1954 o la insulina en 1969. Por lo tanto, fijaros bien en sus imágenes, porque a partir de hoy sabremos hablar de alguna más, además de citar a la ya conocida Marie Curie. A continuación os cito una serie de mujeres que no nos vamos a parar en ellas, que son todas las que han recibido el premio Nobel. Unas nos suenan más que las otras, porque por ejemplo Rita Levi Montalcini, pues a todos nos suena, como la famosa profesora premio Nobel en medicina. Después al final, si tenemos tiempo y estamos interesados, podemos citar los nombres de algunas de ellas.
Ahora os muestro una figura que es mi promoción. Mi promoción, que es la promoción del año 1971 y que hemos cumplido las bodas de oro. La cito para que veamos que existían hombres y mujeres, éramos casi 50-50, casi 50% mujeres, casi 50% hombres, lo cual es un hecho importante a destacar porque creemos que el campo de la ciencia pues, ha estado muy cerrado a las mujeres. Si bien es verdad que el campo de la química siempre ha sido más abierto, siempre ha habido más mujeres que en otras ramas de la ciencia y de la tecnología. Pues bien, como os decía, el 50% éramos hombres y mujeres aproximadamente. Había algún hombre más, pero más o menos de ese orden. En cuanto a los grados alcanzados profesionales de mi promoción, tengo que decir que hay 6 catedráticos de universidad, 2 catedráticas de universidad y una profesora universitaria. Alrededor de sobre 2 o 3 o 4 mujeres que trabajaron en laboratorios y sobre 10 o 12 hombres que trabajaron también en empresas y laboratorios y otros que se dedicaron a otro tipo de industrias. Y el restante porcentaje, profesores y profesoras de universidad. Es decir, los campos altos, lo que llamamos el techo de cristal, como veis, hay todavía que romperlo, porque ya en este momento éramos algunos, pero hoy en día no ha cambiado mucho los datos y sigue siendo muy pequeños. También con relación a otro tipo de promoción de la mujer, decir que ninguna mujer ha sido rectora, porque de momento no hemos tenido ninguna rectora en la Universidad de Santiago, ninguna ha sido tampoco vicerrectora, y que yo sepa, pues tampoco ninguna ha sido directora de centro escolar, es decir, que aquellos puestos altos tampoco han sido alcanzados por la promoción del 71, a pesar que éramos un buen número de mujeres. Es decir, que todavía tenemos mucho que trabajar, aunque ya teníamos un bagaje importante, un camino importante recorrido. Bien, las leyes que nos ayudan a que se contemple la igualdad, algunas de ellas os voy a citar, algunas ya son un poco antiguas, pero citan lo más importante. Por ejemplo, en el BOE, en la ley del 2004, del 28 de diciembre, en el artículo 4, cuando nos habla de principios y valores del sistema educativo, nos dice que el sistema educativo español incluirá la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. También el sistema educativo español incluirá la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres. Las universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género de forma transversal. Es decir, que en las leyes sí que está incluida la igualdad. El caso es aplicarla. La LOCSE, en su ley del 1/1990 del 3 de octubre, nos dice: el objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar a los niños y a las niñas y a los jóvenes de uno y otro sexo, aquí incluye la palabra sexo, una formación plena que les permita conformar su propia y esencial identidad. Las Naciones Unidas, por ejemplo, en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en septiembre de 1995, nos habla de la diferenciación biológica entre hombres y mujeres, que conduce a 2 tipos de personas y modos de vida, y un orden jerárquico con supremacía de los hombres y lo masculino, y en la desvalorización y subordinación de las mujeres y lo femenino, lo cual contribuye a la construcción de estereotipos de género y un acceso desigual al poder, las oportunidades y los recursos. En la Comunidad Económica Europea, en esta dirección que tenéis ahí, encontraréis toda la normativa que existe acerca de la igualdad, con todas las leyes que han ido saliendo sucesivamente. En 2009 nos dice: no pueden limitarse a promover directamente la presencia de mujeres. Las instituciones y la investigación científica no son neutrales desde la perspectiva de género y contempla 3 ámbitos de actuación distintos. Uno de ellos es el número.
¿Cuántas mujeres hay? La creación de cuotas, la necesidad de que esos números sean cada vez más iguales. Instituciones, el acceso a puestos de decisión, el romper los techos de cristal con la creación pues también de cuotas para que haya acceso a los puestos de decisión. Y en investigación, proyectos aprobados liderados por científicas, creación de proyectos que puedan ser dirigidos por mujeres, que vayan dirigidos por mujeres y que sean aprobados. Bien, se crean con todo esto muchos planes de igualdad de género, tanto como por ejemplo cito aquí, en el Plan General de Administración del Estado, como en otros ámbitos. Los actuales estudios de ciencia y género, dentro de su heterogeneidad, comparten un objetivo que es la oposición al sexismo y androcentrismo, reflejado en la práctica científica. Aquí tenéis muchos planes de igualdad que he encontrado, por ejemplo, el tercer plan de igualdad de la Universidad Autónoma de Madrid, el primer plan de igualdad de la Universidad de Almería, o el tercer plan estratégico de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de la Universidad de Santiago, 2021-2024, y dentro de esto también vemos imágenes donde además de la igualdad preocupa también la igualdad económica, las retribuciones que sean idénticas. Y vemos también anagramas donde se trata de promover la igualdad donde no prevalezca lo masculino sobre lo femenino. Dentro de los estudios sobre la igualdad, hay unos estudios que se conocen como estudios de género y ciencia. Estos estudios tienen una antigüedad de 4 décadas y se basan en una literatura filosófica y didáctica sobre cuestiones de género en la ciencia. Los estudios de género y ciencia comienzan en 1970 en Estados Unidos y en 1980 en Europa. Son estudios de tipo, como os digo, filosófico y didáctico sobre cuestiones de género. Y nacen como consecuencia del encuentro de los estudios sociales de la ciencia y la investigación feminista. Tenemos a Evelyn Keller, 1985, como una gran precursora y trabajadora sobre ellos. Ambos llevaron a la crítica y revisión de todos los conceptos tradicionales. Las ciencias constituyen un ejemplo reciente del examen feminista. Sandra Harding en 1986. La cuestión es, ¿la mujer en la ciencia o la ciencia en el feminismo? Bien, pues aquí os muestro también una serie de libros de estas estudiosas de la ciencia y feminismo, como el de Sandra Harding, que os acabo de mencionar hace un momento, se llama Ciencia y Feminismo, y aquí tenemos su imagen que también está sujeta a citar quien la pone en internet. No la puse por no cargar más el programa. Tenemos también otro libro sobre reflexiones sobre género y ciencia por Evelyn Foss-Keller. Aquí tenéis la imagen de Evelyn Keller, 1985. O bien un título bastante sugestivo que es La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, de Siri Husbeth. O bien Escritos sobre ciencia y género, de Amparo Gómez Rodríguez. O este otro, como es El papel de la medicina en la represión de la mujer. Sí, todos libros muy interesantes y muchos más, os estoy citando algunos, de este campo de género y ciencia. Bien, vamos a centrarnos muy poquito en estos estudios de género y ciencia porque son, como decíamos antes, estudios filosóficos y didácticos que se centran mucho en temas muy concretos. Y vamos a citar solamente pues, algunos detalles de estos estudios. Nos dicen que la concepción positivista de la ciencia, objetiva, racional, inductiva, neutra y analítica, proyecta una imagen que coincide con las características asignadas al estereotipo masculino. Y en este sentido, se dice que la ciencia tiene una marca de género masculina, que se ve agravada por la circunstancia crucial de que esté dominada por los hombres, mientras que las pocas mujeres científicas han sido excluidas de la historia de la ciencia. Es decir, que la ciencia
que se conoce, es una ciencia positivista, objetiva, racional, neutra, analítica, que proyecta una imagen que es el estereotipo masculino. Hace falta añadir cualidades que pertenezcan al estereotipo femenino. La mujer no solo ha sido excluida como sujeto de la ciencia, sino también como objeto de la misma. Esto nos lo dicen García, Troyano y Zaldívar en 1993 en sus estudios. Acerca de esto tenemos que decir que la mujer como objeto de la ciencia, es decir, estudiar a las mujeres como tales en toda su problemática, pues tampoco ha sido hecho con detalle, porque todos sabemos que concretamente en el caso de los infartos de miocardio, los síntomas que presentan las mujeres son diferentes a los síntomas que presentan los hombres, y hasta hace muy poco eran identificados ambos síntomas. Es decir, que la mujer como objeto de estudio de la medicina tampoco ha sido detallado en cuanto a sus particularidades. Y ya tampoco como sujeto de la ciencia, siendo ella misma la participante en los estudios. La falta de estudios que enmarquen y valoren adecuadamente la contribución de la mujer al progreso global de la humanidad minusvalora su papel. Y por otro lado, muchas de las conclusiones obtenidas con objetos o muestras masculinas no son necesariamente extrapolables a lo femenino. Esto nos lo dice Kleiman en 1988. Es decir, podemos decir que estos estudios de género y ciencia lo que nos hacen es transcribir en términos, en palabras, lo que nosotros conocemos en pedagogía, en expresiones que recogen el sentir que tenemos acerca de cómo la ciencia nos trata, igual que sucede cuando hablamos de términos de educación con la pedagogía. La pedagogía también es una ciencia que recoge sentires que hay con respecto a la docencia, con respecto a cómo se ha impartido esa educación, que cuando la leemos pues nos parece muy evidente, pero que es preciso recoger para que quede detallado y para que se conozca. Bueno, pues continuando con estos estudios de género y ciencia, podemos decir, ¿cómo pueden las mujeres recibir un trato más equitativo en ciencia? ¿Cómo puede utilizarse la ciencia tan masculinizada con fines emancipadores? Las estudiosas y los estudiosos de este tema concluyen indicando 5 programas aproximadamente de investigación. Los 3 primeros van a cómo la mujer puede recibir un trato más equitativo en la ciencia y por parte de ella. Las otras 2 investigaciones van en el sentido de cómo utilizar una ciencia tan involucrada en proyectos masculinos con fines emancipadores. En todos estos estudios se habla de los estudios sobre la equidad. ¿Qué es esto de los estudios sobre la equidad? Bueno, pues la masiva oposición a que las mujeres tuvieran una educación y unos títulos y trabajos. Desde siempre, a nada que consultemos un libro de historia de la ciencia y las mujeres, veremos frases en los años 20, en los años o finales del siglo XVIII, donde se decía que las mujeres no deben estudiar, que las mujeres deben de estar en su casa con sus hijos y con sus maridos. Y todo lo más, si es que aprenden a leer y escribir, es para ayudar a sus hijos posteriormente. Es decir, un estudio sobre equidad. La mujer no debe tener títulos, no debe trabajar con los hombres. Bien, pues esto lo recoge Rossiter Margaret en 1982. Tenemos también los estudios sobre los usos y los abusos de la biología, cómo se utiliza la ciencia al servicio de proyectos sexistas, racistas, homofóbicos y clasistas. También refiriéndonos a lo que decíamos antes, era muy frecuente encontrar estudios en los que se decía que el cerebro de la mujer no estaba suficientemente desarrollado para los estudios, o bien que el cerebro de una persona de color, una persona negra, no era suficientemente tampoco desarrollado para poder ser una persona preparada y hacer estudios superiores. Es decir, que estudios sobre los usos y abusos de la biología en favor de esas teorías. Bien, pues esto lo trabajaron Barbara Enrich y Desiree English en 1979. En las críticas de la biología y las ciencias sociales se han suscitado 2 tipos de problemas, según Longino y Doel en 1983.
la selección y definición del problema y el diseño e interpretación de la investigación. Y hablando de Longino, os voy a citar brevemente su biografía. Helen Longino es filósofa de la ciencia y feminista y trabaja sobre la importancia de los valores y las interacciones sociales en la investigación científica. Ella misma es profesora de la Universidad de Minnesota y de Stanford. En su primer libro, que tenéis aquí, del año 1990, Longino defiende la importancia de los valores sociales o valores que son parte del contexto humano de la ciencia para la justificación del conocimiento científico. Es decir, que antepone los valores sociales, que son parte del contexto humano de la ciencia, para justificar el conocimiento científico. Bien, no vamos a seguir hablando sobre estas teorías, porque como vemos son teorías de tipo pedagógico, filosófico, que nos ayudan sí a conocer cómo ha sido el ámbito de la mujer en la ciencia, pero que en este momento nos interesa más hablar sobre cómo introducir la igualdad en la ciencia. Y para ello vamos a hablar de las estrategias a seguir para desarrollar e introducir la igualdad en la ciencia. Bien, pues estas estrategias pasan por un ámbito familiar, en primer lugar, un ámbito educativo. Perdonad un momento, voy a coger un Kleenex, si lo encuentro. Bueno, pues como os decía, las estrategias pasan por un ámbito familiar, por un ámbito educativo y por un ámbito social. Todos estos pasos son muy necesarios para conseguir las conclusiones, la introducción de la igualdad en la ciencia. En el entorno familiar, una verdadera educación en la igualdad y una escucha activa de los padres hacia los hijos, descubriendo su verdadero proyecto vital. Una verdadera educación en la igualdad, donde los roles hasta ahora conocidos de las niñas y los roles de los niños ya no existan, que sean idénticos para ambos, que no recurramos siempre a las niñas para quitar la mesa, pon la mesa, no haz tu cama, no hagas tu cama, es decir, que sea igual para las niñas que para los niños, es decir, que ya la igualdad en todos los aspectos desde que son niños. El trabajo de visibilizar los roles femeninos en las carreras STEM pasa por normalizar estas profesiones en el entorno familiar. No inculcar a las niñas que lo más próximo para ellas pues es el piano, la música, la literatura, sino que cualquier campo de la ciencia o de la tecnología es exactamente igual para ellas que para ellos. Aquí, por ejemplo, os muestro la figura de cómo unos niños reciben sus juguetes en Reyes. Ambos son juguetes de tipo mecánico, con lo cual no se está haciendo ningún tipo de discriminación. Ambos están dentro del campo de la mecánica, en el campo de la tecnología. Otro aspecto es colaborar con la escuela y continuar los procesos de aprendizaje social en casa. Aquí os muestro una imagen de la madre ayudando a su hija en sus labores, o lo mismo en esta otra que es más antigua, donde una madre pues está ayudando a sus hijas en sus trabajos a la par que ella también realiza los suyos. Fomentar la capacidad de liderazgo y de autoestima, es decir, no considerar siempre que el niño es el que tiene que mandar, el que tiene que ir por delante, sino que las niñas tienen también capacidades de liderazgo y de autoestima, de que valen por sí mismas, que no necesitan que su hermano las esté apoyando, que las acompañe o que las lleve o que las traiga, sino que ellas por sí mismas sean capaces de realizar sus labores y sus trabajos y sus estudios. Y por último también utilizar mujeres referentes de la propia familia o cercana. Si ellas pudieron, tú también puedes. Aquí os muestro la imagen de una mujer farmacéutica en los años 40, atendiendo su farmacia, y que ella a su vez fue madre de otra mujer farmacéutica y hoy día es la abuela, fue la abuela porque ya no vive, claro, es farmacéutica de los años 40, y su nieto es también farmacéutico. Bien, en el entorno educativo, trabajar la motivación de las niñas desde el autoconcepto positivo,
Todas las carreras son para todos. No hay carreras para niños o para niñas. Y aquí os lo ilustro con esta imagen de la niña que está rodeada de un dibujo de un esquema de astronauta. Es decir, que cualquier trabajo vale para los niños o para las niñas. Reconocer la labor de los maestros en el proceso vocacional. Incidir en la educación primaria como primer momento de interés por las ciencias. Utilizar el lenguaje inclusivo. Este es un tema controvertido, es un tema que muchas veces no nos atrevemos a utilizar ni a tocar, porque aún hoy en día es un tema que no está resuelto, hasta tal punto de que es frecuente oír una mujer abogado en vez de abogada, o una mujer notario en vez de una mujer notaria, e incluso somos las propias mujeres que muchas veces recurrimos a estos tópicos y no queremos que nos llamen notaria, sino que nos llamen notario o que nos llamen abogado en vez de abogada. Es decir, que somos reacias a la utilización del lenguaje inclusivo. Y en este aspecto también indicar que nuestros títulos profesionales siguen siendo masculinos. Yo soy licenciado, yo soy doctor, e incluso cuando alcancé el grado de catedrática soy catedrático. Y hace poco he visto una compañera que ha alcanzado el grado de catedrática y su nombramiento sigue siendo como catedrático. Es decir, que ni siquiera a nivel estatal esto está siendo trabajado. Es un tema que tenemos todavía muy pendiente. Por eso digo que es un tema controvertido, porque muchos profesores tampoco se atreven a tocarlo, porque es un tema de mucha controversia en el momento actual. Sin embargo, podemos pensar que en el caso de los hombres esto lo resuelven rápidamente. Por ejemplo, es muy frecuente que las mujeres fuesen azafatas. En el momento que aparecieron hombres para ejercer esta profesión, no se les llamó azafatas, ni tampoco se les llamó azafato porque sonaba muy mal. Ahora se llaman compañeros de cabina o asistentes de cabina. Es decir, que para el hombre siempre es más fácil. O en el caso, por ejemplo, de las modistas. Antes todas las mujeres ejercían la profesión de costureras y eran modistas. En el momento que aparecen hombres en este campo, rápidamente se cambió el nombre y se le puso modisto. Es decir, que tenemos una vara de medir diferente en cuanto al lenguaje inclusivo, siendo este un aspecto que, como os digo, tenemos que seguir reivindicando y trabajando sobre el mismo. Bien, aparte de eso, también podemos citar el hecho de que hay que resaltar la utilidad social que hay detrás de toda carrera y también de las que son de las carreras STEM. A veces se incluye o se piensa que muchas carreras de tipo científico que no son útiles desde el punto de vista social y que las mujeres siempre tenemos una predisposición mayor hacia las utilidades sociales de las carreras. Y esto no es cierto porque las carreras científicas también tienen una gran utilidad social. Y por último, fomentar que haya más mujeres profesoras en este ámbito como modelos de rol científico. Y aquí os muestro una profesora con sus alumnos haciendo unos experimentos. Quizás sea este aspecto uno de los que menos haya que incidir, porque de hecho ya hay muchas mujeres que son profesoras en el ámbito científico. Quizás sea uno de los campos donde la mujer ha tenido mayor acogida. También promover estrategias docentes que integren las STEM en proyectos educativos y tengan en cuenta la diversidad del alumnado. Tener cuidado del ambiente y el equipamiento en el que se desarrollan las STEM y evitar el aislamiento social y el enfoque en máquinas. Promover el compromiso de los padres en estas líneas de trabajo, incidiendo especialmente en las familias con menos recursos. También es muy importante desarrollar habilidades lingüísticas espaciales y numéricas en la infancia, que los niños sepan hablar de conceptos y las niñas sepan hablar de conceptos de tipo numérico, de tipo espacial y sin ningún tipo de problema. Estas habilidades predicen en gran medida el rendimiento futuro en las STEM. Crear un sentido de pertenencia en relación con los estudios y las carreras STEM, aumentando la exposición de las niñas a experiencias STEM. Aquí os muestro una niña haciendo un experimento de tipo tecnológico, que no tengamos miedo a que las niñas realicen experiencias de tipo tecnológico, porque no hay ningún problema en manejar todo este tipo de instrumentación.
mientras que consideramos muchas veces que las niñas pueden tener problemas si manejan todo este tipo de instrumentación. Desarrollar habilidades como la confianza en sí mismas y la autoeficacia personal. Volvemos otra vez a incidir en este detalle que es sumamente importante, la confianza en sí mismas, que no tengan que recurrir a los demás para hacer sus cosas, sino que por sí mismas sean capaces de hacerlo, ya que así estamos fomentando la capacidad de liderazgo y de autoestima. También promover planes de estudio de ingeniería más orientados al bien social, que aporten significado, ingenierías más humanas o ingenierías humanitarias. Aquí os muestro una figura que es del pintor y escritor gallego Isaac Díaz Pardo, donde nos muestra a la mujer con toda la carga que lleva encima, tanto de su labor en la casa como de sus trabajos a desarrollar. Todo esto se consigue mediante unos programas atractivos, unos programas que nos ayuden a incidir en la igualdad. Bueno, pues diseñando experimentos en un contexto de usos y aplicaciones, clarificando por anticipado los objetivos y las razones de ese experimento. Discutir las cuestiones científicas desde una visión que establezca un equilibrio entre ventajas y desventajas. Enfatizar las precauciones de seguridad más que los peligros. Es decir, muchas veces recurrimos a evitar realizar determinados experimentos por el peligro que conlleva, cuando realmente ya existen unas normativas de seguridad lo suficientemente importantes como para evitar que no se tenga que recurrir a no utilizar esos experimentos. Incluir la estética como aspecto interesante para hacer atractiva una exhibición. Y relacionar los principios de las ciencias con el cuerpo humano. Quizá en este aspecto es importante indicar que las mujeres, en cuanto a la ciencia y el cuerpo humano, sean uno de los campos en que menos problemas han tenido, porque desde siempre, ya lo veíamos antes, las primeras mujeres han sido licenciadas en medicina y hoy en día tenemos un buen número de mujeres que trabajan en medicina. Por lo tanto, el relacionar las ciencias con el cuerpo humano está bien, es importante, pero no es uno de los campos sobre los que más hay que incidir. Aquí os muestro, por ejemplo, un trabajo de un centro donde se trabaja sobre los minerales, concretamente sobre calcio, magnesio, zinc, sodio, fósforo, que son minerales que intervienen en muchos procesos metabólicos. Son reguladores del metabolismo y son componentes de estructuras de tejidos y enzimas y hormonas y se necesitan en pequeñas cantidades y su deficiencia causa problemas, causa enfermedades. Y como veis está presente el cuerpo humano y se incluye la estética como un aspecto interesante de la exhibición y se enfatiza sobre la seguridad más que los peligros, como dice aquí, y provoca problemas. No nos habla de peligros, sino que nos habla de problemas. Así que es un póster que está muy logrado. En el entorno social, impulsar una mayor visibilización de mujeres en el ámbito STEM en los medios de comunicación. Bien, esto lo tenemos ya muy asumido y lo demuestro aquí con las videoconferencias que hizo la doctora Sonia Villapol con motivo del COVID, que estuvo siempre muy al tanto de divulgar todo lo relativo a los estudios del COVID. Está trabajando en una universidad norteamericana y utilizó, pues ya como decíamos antes, los medios sociales para divulgar todo lo relativo al problema del COVID. Utilizar canales de comunicación preferidos por los influencers de Instagram y de YouTube para hablar de temas de ciencias. También con respecto a esto, decir que sería muy interesante involucrar a dichos referentes, a esos influencers, aunque no sean del ámbito científico, en alguna campaña de promoción de las vocaciones STEM.
Y así, por ejemplo, tenemos esta figura donde unas Barbies están equipadas como ingenieras de robótica, trabajadoras de ingeniería de robótica. Son ejemplos que surten buenos resultados. Promover series, películas y otros contenidos audiovisuales en los que las mujeres tengan roles protagonistas en el ámbito STEM. Bueno, pues tenemos muchas series y muchas películas. Concretamente, yo tengo aquí una película que ha elaborado un catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Granada, de divulgación, donde la mujer es una protagonista. Y si tenemos tiempo y nos parece conveniente, podemos ponerlo al final o introducirla, o simplemente introducirla para que veamos cómo la mujer es la protagonista en ese campo de la ciencia. Tenemos también muchos programas de radio y de televisión, como por ejemplo Ciencia al Cubo, de Radio Televisión Española, o como el programa La Brújula, de Onda Cero, o como el programa A Hombros de Gigantes, que es un programa de divulgación científica de Radio Nacional Española. En el entorno social, en la profesión. Bueno, pues situación y mejora de la carrera investigadora. Situación y mejora de la carrera profesional en innovación, para dar mayor visibilidad de las mujeres en el I+D+D, contemplando siempre el sistema de cuotas, es decir, que la mujer, para destacar en cualquiera de estos campos, en el campo de la carrera investigadora o en el campo de la carrera profesional, siempre tiene que hacer un esfuerzo a mayores con relación a sus compañeros hombres. Por lo tanto, el hecho de contemplar cuotas es un factor muy positivo. Tener en cuenta también los factores de conciliación, como os muestro ahí, tanto el hombre como la mujer, que concilien en todas sus labores, tanto en labores de casa como también en los horarios, en cuanto a poner reuniones, a poner horas de trabajo fuera de las horas normales de trabajo. La corresponsabilidad, compartir la responsabilidad en todos los trabajos. Y también últimamente tener en cuenta el impacto COVID-19, que también ha provocado que haya muchos despidos o que haya menos trabajo, y las mujeres son siempre las que salen perdiendo en estos campos. Atracción de talento y visibilidad de las mujeres. Atraer mediante convocatorias concretas de mujeres con talento. Desagregación de datos por género. Esto es un factor que se contempla últimamente en muchos proyectos y en muchos convenios, para que cuando se analizan los resultados de esos convenios, los datos finales sean separados en función del género, para comprobar cómo han sido los resultados. Y es necesario indicarlos y ponerlos. Una presencia equilibrada en todos los ámbitos y niveles. Volvemos a decir, para que esto sea posible, pues es necesario contemplar las cuotas. Cooperación y participación de los agentes relevantes en el sistema CTI. Aquí mostramos un diagrama de cómo la política científica y tecnológica pues pasa por la empresa, por la universidad, por la administración y por una infraestructura de tipo tecnológico. Y también os muestro pues un cartel anunciador de unas jornadas de jóvenes investigadores, donde participan indistintamente mujeres investigadoras y hombres investigadores que ponen en común todo su trabajo científico, con lo cual pues se promociona la autoestima de las mujeres y su valor en su trabajo. Vamos a hacer ahora una revisión en relación con la educación científica. Analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias desde una perspectiva feminista, haciendo una revisión didáctica. Examinando los libros de textos de ciencias, esto en todos los niveles, que esos libros de texto contemplen tanto datos como hechos y trabajos realizados por las mujeres, como también imágenes de las propias mujeres. Es muy frecuente abrir un libro de texto de ciencias donde siempre encontramos figuras masculinas y difícilmente encontramos figuras femeninas. Por lo tanto, hacer una revisión
y promover que estos libros de texto sean cada vez más igualitarios. Utilización del currículum oculto y explícito de la educación científica. ¿Qué es esto del currículum oculto? Bueno, pues el currículum oculto, como su propia palabra indica, es aquel que nos indica explícitamente. Es decir, que cuando hacemos esas guías didácticas o esas guías de centro no indicamos precisamente estos detalles. Y entonces este currículum oculto considera problemas de género, clase, autoridad, conducta, raza, y no es reconocido en las escuelas y en las facultades, pero que enseña sobre normas y valores, es decir, que los vamos aportando pues, a medida que vamos enseñando sobre diferentes materias. También sobre la ciencia y la tecnología y sus profesionales, recurrir a los profesionales de esa ciencia y de esa tecnología. Por ejemplo, os muestro aquí el cartel que anuncia pues, una charla sobre nutrición deportiva, impartida por una nutricionista y un nutricionista pues, a los alumnos correspondientes. Es decir, que son los propios profesionales los que nos ilustran sobre esos problemas y nos enseñan cómo se activa esa ciencia. Teniendo en cuenta las interacciones profesorado-alumnado en las clases de ciencias, las expectativas que tiene el profesor y que tiene el alumnado, las concepciones y opiniones del profesorado y del alumnado. Todo esto tiene lugar pues, durante la realización de las correspondientes experiencias en los laboratorios, como os muestro aquí, en diferentes sesiones realizadas en los laboratorios. Y en ellos se muestran las habilidades, las capacidades, los intereses y actitudes del alumnado hacia la ciencia y la tecnología y ayudan hacia la elección de estudios y ya en el caso de los alumnos más mayores hacia sus profesiones futuras. También es muy importante conseguir que todo el centro adopte una actitud coherente en contra de las discriminaciones sexistas. Ya esto cada vez está más logrado, pero no deja de haber siempre algunos fallos y algunos casos en los cuales la discriminación sexista pues, es muy destacada. Tratar con delicadeza los fallos y las equivocaciones. Las chicas pueden ser reacias a admitirlos ante todos, pero sí los admitirán ante un pequeño grupo. Evitar que un chico que entiende algo ayude a una chica que no lo entiende. Ayudar y animar a las chicas a tener confianza y pensar por sí mismas, es decir, lo que ya hemos indicado anteriormente como autoestima y autoconfianza. Evitar pedir a los chicos y a las chicas conductas femeninas o masculinas, es decir, no diferenciar por esos tipos de conductas que ya no son tales. Y auto-observarse en clase. Aquí os muestro pues, la asistencia de un grupo de alumnos y alumnas pues, a una visita a una fábrica donde pueden contrastar igualmente tanto ellos como ellas todo lo relativo al trabajo profesional en ese campo. Ahora os citaré una serie de actuaciones que son ya muy concretas y que ayudan mucho a conseguir la igualdad en la formación. No dividir nunca la clase por sexos. Organizar el trabajo práctico en grupos mixtos. Esto es muy importante ya que así se colabora igualmente por parte de ambos en la realización de los trabajos. Preguntar a alumnos concretos, utilizando su nombre, en lugar de pedir voluntarios. Elegir también a chicas como ayudantes en las demostraciones, para evitar su retraimiento o inhibición. Alabar a las chicas por sus buenas ideas, así como por su esmero. Y alabar a los chicos por su esmero, así como por sus buenas ideas. Es decir, es muy frecuente que la chica se esmere más en el trabajo y, sin embargo, no le demos importancia a que ella sea la que ha aportado las ideas, mientras que, al contrario, en los chicos, que suelen ser más descuidados, sí alabamos sus ideas. Pues bien, para favorecer la igualdad, alabemos en las chicas primero sus buenas ideas y después el esmero, y en los chicos al revés. Primero el esmero
y después sus buenas ideas. Adoptar libros de texto y materiales no sexistas para las clases de ciencias, hecho que ya indicamos anteriormente. Y mostrar la existencia de mujeres científicas, ver que existen mujeres. Este capítulo cada vez se trabaja más a todos los niveles y es muy frecuente ya ver en las escuelas cómo hay pósteres con mujeres. Aquí os indico, por ejemplo, un trabajo una agenda feminista gallega que publicó la Asociación Feminista de Amariña, donde están recogidas una serie de mujeres dedicadas a la ciencia gallega. Tenemos mujeres, como por ejemplo el mes de febrero, que fue cuando nació, a Josefina Lin Lin. O también tenemos en el mes de mayo a Sonia Villapol, que ya os citaba anteriormente, neuróloga que trabaja en Estados Unidos. O en el mes de abril a África González Fernández, inmunóloga, que todas la hemos escuchado precisamente con motivo del COVID, que nos ha dado unas buenas lecciones sobre inmunología con relación a las vacunas. O como también tenemos a Susana Martínez Conde, neuróloga. O también tenemos aquí a Aida Fernández Ríos, bióloga marina, que es del mes de marzo, aquí la tenemos, que recientemente ha fallecido y que era miembro de la Real Academia Gallega de Ciencias. O tenemos también en diciembre a María Isabel Loza García, que es catedrática de farmacología en Santiago y que prepara muchos fármacos. Bien, y por último os presento al grupo Ciencianosa, del cual ya nos habló antes María. Como veis, el grupo Ciencianosa somos un grupo mixto de investigadores e investigadoras de la Universidad de Santiago, unos más seniors y otros más jóvenes, que seguirán nuestros trabajos. Y que además de trabajar en campos de la investigación de la ciencia, también trabajamos sobre mujer y ciencia, así como también métodos didácticos aplicados a la ciencia. Si queréis consultar nuestros trabajos no tenéis más que entrar en la página web Ciencianosa. Y por último, dar gracias a la UNED porque me ha dado la oportunidad de exponeros todas estas ideas sobre igualdad y desear que en el futuro caminemos todos juntos en una igualdad tal como os muestro en esta representación. Y por último, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna cuestión, pues podría responderla. Así como si queréis que introduzca brevemente pues el vídeo que os tenía prometido. Sí, lo que sí que no os puedo dar tiempo. Sí. Bueno, pues entonces salimos de aquí y buscamos entonces si hay alguna pregunta o alguna cuestión. Sí, a través del chat. Si tiene alguien, si alguien quiere preguntar. Estoy mirando, lo tengo abierto, Carmen. Sí, ya lo tengo controlado. Mira, a mí me gustaría... Sí, María, te pasan el micrófono. No, que te oigo bien. Sí, pero no oyen los que están en su casa, entonces claro. por eso lo necesitamos. Estaba olvidando. Claro, así que sí. Nada, querría hacer una pregunta sobre claro, el campo científico es muy amplio internamente, ¿no? Entonces, a lo largo de la exposición has ido aludiendo a diferencias, a cómo en el campo médico, o fisiológico o la química hay más, ¿no? Entonces, los datos que nos dicen sobre cómo está evolucionando esto, ¿no? Yo intuyo desde un ámbito totalmente distinto al de las ciencias, que son justamente las más tecnológicas, las ingenierías, las que de algún modo aún se resisten más, ¿no? O por lo menos es lo que a mí me parece percibir por mi propia experiencia en el ámbito educativo, ¿no? Sí, efectivamente. Las mujeres desde siempre, en los campos dedicados a todo lo social, medicina, farmacia, ya dije antes que en el número de mujeres estudiadas nacidas antes de 1920 en Lugo, la mayoría son farmacéuticas. ¿Por qué? Porque desde siempre la mujer ha sido sanadora, ha sido cuidadora. Entonces todos esos campos le son más próximos. Mientras que los campos tecnológicos efectivamente es donde hay una gran deficiencia. Tanto en física, donde ya existe un mayor número de mujeres, cada vez más, pero sobre todo en las ingenierías y en las ingenierías más instrumentales, como si dijéramos, es donde el número es menor. Y es más, no solamente no crece, sino que está sufriendo un decrecimiento.
Por eso se está trabajando mucho en esos campos. Hay unas fuertes campañas en la propia universidad y en los propios centros para acercar más a las mujeres hacia esos campos tecnológicos. Y por eso yo antes incidía, cuando hacía las presentaciones, de que no se tenga miedo al peligro, porque desde siempre parece que cada niña decimos, no, no toques eso, que te va a dar una corriente, o no hagas aquello que se te va a caer todo encima. Ya desde pequeñas hay que incidir que no hay ese peligro, sino que lo que hay que tener es precaución. Y quizás sea por eso que cada vez haya más dificultad en esos campos y son los que más tenemos que trabajar. Sí, sí, tienes una apreciación correcta con relación a eso. Al hilo de lo que comentabas tú, no hace mucho se publicaba el tema del lenguaje inclusivo, se publicaba una entrevista a una persona pues de la magistratura de aquí de Lugo, que el titular era que no quiero que me llamen jueza. Sí, sí. Así que es un tema muy controversial. Así que sí, efectivamente Nos sigue. parece como si el utilizar esa denominación que no se usaba antes porque no existían. Claro, porque no las había mujeres que claro. fuesen juezas. Claro, como si eso fuese una cosa. Como si fuese minusvalorar la profesión. De hecho, la dirección de la UNED, hasta hace nada, los correos de dirección eran director. Yo llegué y dije que me negaba a dar mi correo y decir que soy director. Y tuve problemas con los informáticos porque no querían cambiar el correo y me tuve que enfadar. Es así, y los títulos que se siguen poniendo. Hola. Siguen poniendo, si es que no lo encuentro, ahora no lo encuentro. A ver, espera, sí, poniéndolo así. Se me niega a salir. Qué raro es. Lo vi hace un momentito y ahora no lo veo. Yo aprovecho mientras tanto para darte las gracias y a felicitarte por la ponencia, que nos ha parecido muy enriquecedora. La verdad es que ha sido muy interesante y muy entretenida. Que tú decías que no nos iba a parecer, pero la verdad es que aspectos tan pedagógicos, tan filosóficos, que a veces cuesta mucho. Pero no, todo lo contrario, ha sido muy llevadera y muy entretenida. Hemos estado, yo creo que muy atentas. Nada, no te preocupes, si no aparece. Es muy bonita la presentación. Pues a ver. Me la mandaron para que yo hiciera la versión en gallego. Y entonces, a ver, pero no sé por qué no hay. Eras una vez. No sé, aquí está. Estaba aquí cerquita. Aquí está. Sí. A ver. El hierro es esencial para prácticamente todas las formas de vida de nuestro planeta. ¿No se ve? ¿Por qué no se ve? Y desde luego para nosotros, tenemos que pulsar los aquí humanos. en el. Aunque haya muy poquito hierro en nuestro cuerpo, apenas unos cuantos gramos, sin esta pequeña cantidad no podríamos vivir. Le damos doble clic ahí. Ya está. El principio. Y la voz. El hierro es esencial para prácticamente todas las formas de vida de nuestro planeta. Y desde luego para nosotros, los humanos. Aunque haya muy poquito hierro en nuestro cuerpo, apenas unos cuantos gramos, ¿No veis? Hay igualdad sin esta pequeña cantidad Bueno, no podríamos vivir. ¿Qué se me da? Eso es buena pregunta. Pues. ¿No veis una chica? Voy a dejar teniendo esto, a ver si es por esto. ¿No veis? Tiene la pintura de una chica para introducir después consejos científicos. Existe la versión en gallego que me la mandó para que yo... Los humanos adquirimos el hierro de los alimentos que comemos. Desde que este hierro entra en nuestro cuerpo empiezan a pasar un montón de cosas. Tiene muy poca voz. Toda una maquinaria bioquímica se pone en marcha para aprovechar este hierro. Es una pena. Y lo hace de una forma extraordinariamente bella y eficaz. Vamos a hacer un viaje para aprender y disfrutar con el hierro dentro del cuerpo humano. Acompáñanos.
hierro en los alimentos se encuentra básicamente en 3 formas químicas. Nos está dando un poco de... No está publicada en ningún sitio. Sí, yo creo que sí, que si se mira en YouTube que se encuentra. Vale. Pero la presentación, que es de lo que se trataba, para que veáis que está el lenguaje de hombre y mujer incluido, pues ya se ve. No sé por qué no se ve. Ahora sí que Sí, ahora se puede. se ha desaparecido. Sí. Aparte de que tiene poco sonido, teníamos que haberlo buscado. Copiado en el PC. Sí. Espera. Vamos a buscar aquí. Estoy copiando, a ver si va. A ver si ahora no... Que parece como que estuviera enganchando el disco duro. Este es el que hace ruido. Sí. Pero yo creo que está en el otro. Esto lo puedo quitar porque está en el otro. Vale. Te lo traje en los dos por si acaso no... Vale. Si fallaba uno, porque siempre los temas Ahora informáticos, a ver si poniendo... Ahora a ver si la copiamos aquí. Abrir ¿con cuál lo abro? Con películas... O con el VLC a lo mejor incluso. A ver, el VS, a ver cuál me abre. Sí, que este es el que solemos utilizar. El hierro es esencial para prácticamente todas las formas de vida de nuestro planeta. Y desde luego para nosotros. Carmen, ¿le puedes dar un poquito de volumen? Aunque haya muy poquito hierro en nuestro cuerpo, apenas unos cuantos gramos, sin esta pequeña aquí también le podemos dar. no podríamos. Aquí me parece que ya no da más, ¿no? Así. Los humanos adquirimos el hierro de los alimentos que comemos. Desde que este hierro entra en nuestro cuerpo empiezan a pasar un montón de cosas. Toda una maquinaria bioquímica se pone en marcha para aprovechar este hierro. Y lo hace de una forma extraordinariamente bella y eficaz. Vamos a hacer un viaje para aprender y disfrutar con el hierro dentro del cuerpo humano. Acompáñanos. El hierro en los alimentos se encuentra básicamente en 3 formas químicas. Ferroso, que es un átomo grande, férrico, que es pequeño, y hierro hemo, que es un hierro que va acompañado de un grupo que se llama porfirina, y que es fundamental para que podamos respirar. Hierro hemo está sobre todo en la carne, férrico en productos del mar, y ferroso y férrico en vegetales. Imaginemos que comemos un trozo de carne. Cuando llega al estómago, se empieza a degradar, porque el medio químico estomacal es muy agresivo, muy ácido y con mucha actividad enzimática. En el estómago no hay absorción de hierro. La absorción de hierro tiene lugar mayoritariamente en el duodeno, que es la parte del intestino delgado que va justo después del estómago. Así que en el bolo de la carne que llega al duodeno, el hierro es principalmente hierro. ¿Qué sucede en el duodeno? Para que el hierro se absorba, tiene que entrar en los enterocitos del duodeno. Los enterocitos
son las células del aparato digestivo y se encargan de absorber varios nutrientes esenciales, además del hierro. El hierro hemo tiene una puerta hecha a su justa medida en el enterocito del duodeno. Ahora para cerrar, ¿dónde cerramos? Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención y por vuestra acogida. muchas gracias, Isabel.